Si ustedes ven el libro de Stuart Scott, es una página, media página, lo que el autor, muy condensada, y de ahí hay que desprender grandes verdades y desarrollarlas, pero solo copié el orden. Revisen el libro, no tiene nada que ver todo lo que Dios en su gracia nos permitió encontrar, y el tema es: prefiéranse los unos a los otros. Prefiéranse los unos a los otros en cuanto a honra, o de manera más sencilla, dense preferencia los unos a los otros para honrarse. Repito, dense preferencia los unos a los otros para honrarse. Y el texto que vamos a estudiar, según el libro, es la segunda parte de Romanos 12, versículo 10. Romanos 12, versículo 10. El texto completo de Romanos 12, 10 dice de la siguiente manera, hermanos, para que lo recordemos: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y ya estudiamos durante la primera clase, después de la introducción, la primera clase, este primer unos a otros, que es amarnos, fue hace 8 días, perdón, con amor fraternal, ¿verdad? Y estudiamos qué significa este amor fraternal, profundizamos en él, pero ahora vean la segunda parte, dice: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y esa es la segunda frase que vamos a estudiar en esta mañana. La Nueva Biblia de las Américas dice: sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Eso es lo que vamos a estudiar, esta pequeña frase, pero donde está incluido otra vez este unos a otros, y se van a dar cuenta cómo Dios nos va a hablar de muchas maneras cuando comprendamos qué es esto de darse preferencia para honrarnos. Y cuando entendamos las palabras se van a dar cuenta de eso. En una cultura que aplaude la autopromoción, la autoproclamación, la autosatisfacción, todo relacionado a nosotros mismos, los seguidores de Cristo estamos llamados a una ética radicalmente distinta. Mientras el mundo dice: hazte notar, el Evangelio dice: haz que otros brillen. ¿Lo habías pensado de esa manera? Repito, mientras el mundo dice: hazte notar, el Evangelio, el cual nos salvó, ¿se acuerdan lo que dice Romanos, o el tema central de Romanos 1? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Es el tema principal de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y ese tema central nos alcanza durante toda la carta, y toda la carta está relacionada a esos dos versículos, que es el tema principal de Romanos. Entonces, este Evangelio que nos salvó nos llama en nuestra santificación, hermanos, a que otros brillen, no tú ni yo. Esto es básicamente, de manera muy resumida, pero lo vamos a desarrollar en la clase, lo que tenemos que hacer en cuanto a unos a otros, que otros brillen. Escucha esta pregunta: ¿qué pasaría si en vez de competir por atención, buscáramos honrar a otros más que a nosotros mismos? Repito, ¿qué pasaría si en vez de competir por atención, buscáramos honrar a otros más que a nosotros mismos? Y eso es lo que vemos aquí en esta segunda parte de Romanos 12, porque Pablo nos presenta un principio que va en contra de la cultura, y es: honra a los demás con preferencia. Y esta enseñanza no solo transformaría nuestras relaciones personales, sino que edificaría de una manera tan profunda y hermosa la iglesia, hermanos, que aquí se respiraría humildad, amor y unidad. No dudo que en toda iglesia en donde se predica
la Escritura, haya tintes, ¿verdad?, de esto. Pero, ¿por qué creen que nos cuesta tanto honrar a otros? Eso es lo que dice el texto. Honra a los demás. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. En cuanto a honra. El mandato es prefiéranse, no es honra. En cuanto a honra, en cuanto a honrar, prefiéranse unos a otros. ¿Por qué nos cuesta tanto honrar a otros? Si somos sinceros, entre muchas cosas hay dos respuestas muy espirituales. La primera es la que seguramente han escuchado o ustedes piensan así: solo Dios merece la honra. En la iglesia actual hay muchas personas que dicen esto: solo Dios merece la honra. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Totalmente equivocado, en cierto sentido. Qué bueno que fueron honestos, pero estamos viendo que son obstáculos para no honrar a otros. Y otro obstáculo es: si honro al hermano, se le sube el orgullo. Yo no voy a colaborar para honrar a alguien porque eso le va a hacer daño. ¿Cuántos hemos pensado así? Escuchen esto, y aunque estas frases suenan piadosas, en realidad pueden esconder algo más profundo. Escuchen qué: un corazón que no sabe alegrarse por la gracia de Dios en los demás. Escucha, la verdad es que honrar a los hermanos no roba gloria a Dios. Repito, honrar a los hermanos no roba gloria a Dios, la refleja. ¿Lo habías pensado de esa manera? Que cuando tú honras a otros, reflejas la gloria de lo que Dios hace en ellos. No estamos hablando de idolatrar a las personas. Y hay una gran diferencia entre honra y idolatría, lo vamos a ver. Pero ve cómo está en nuestro corazón. Repito, no estamos hablando de idolatrar a las personas, sino de obedecer el mandato bíblico de preferirnos los unos a los otros en cuanto a honra. Negarnos a honrar puede parecer humildad, ¿no es cierto? Repito, negarnos a honrar puede parecer humildad, pero muchas veces es orgullo disfrazado. Negarnos a honrar a los demás. Porque nos negamos a exaltar la obra de Dios en otros. ¿Y qué creen? ¿Saben por qué lo hacemos muchas veces? Porque nos reservamos la admiración para nosotros mismos. Paul Washer dice: la carne ama el protagonismo, el espíritu ama la humildad. Y la humildad, entre otras cosas, dice que somos carne y los demás son superiores a nosotros mismos. Y tan solo decir los demás son superiores a nosotros mismos es muy fácil de palabra, hermanos, pero no en la práctica. Y esto no es de hombres y mujeres. Hombres y mujeres luchan por encontrar alguna diferencia con su prójimo. Hoy aprenderemos entonces que honrar al hermano no es una amenaza para la gloria de Dios, sino una muestra de que su espíritu vive entre nosotros. Y vamos a descubrir también que una iglesia que honra es una iglesia que sana, que crece y que exalta a Cristo. Te pregunto, ¿estás listo para comenzar a vivir una vida de honra cristiana auténtica? Vamos a estudiar entonces, hermanos, tres verdades de darnos preferencia unos a otros para honrarnos. Está larga la proposición, pero no, por más que quise resumirla, no me daba. Entonces hay que dejarla así. Tres verdades de darnos preferencia unos a otros para honrarnos. Tres verdades de darnos preferencia unos a otros para honrarnos, que te ayudarán a practicar mejor esta verdad espiritual.
Así que estas tres verdades tienen el propósito de ayudarnos a practicar mejor esta verdad espiritual. Y la primera verdad es el significado de la honra cristiana y el preferirnos unos a otros. O sea, hoy vamos a entender en profundidad la palabra honra y preferirnos, para que sepamos a qué nos está llamando el Señor. Así que para poder practicar mejor unos a otros, es indispensable que comprendamos el verdadero significado de dos palabras claves. Y la primera palabra clave es honra. Es la palabra griega timé, que significa valor, aprecio, estima pública. Repito, valor, aprecio, estima pública. Entonces, ¿te vas dando cuenta el mandato? En cuanto a honra, en cuanto a valor, en cuanto a aprecio, en cuanto a estima pública, prefiéranse unos a otros. Y ahorita vamos a entender qué significa prefiéranse. Así que esta palabra, hermanos, en la Biblia implica reconocer la dignidad del otro como imagen de Dios y redimido por Cristo. Esta palabra timé aparece 41 veces en el Nuevo Testamento y denota valor, repito, o precio asignado. Valor o precio asignado. Y la podemos encontrar en un sentido positivo y en uno negativo. Vamos a verlo para que se den cuenta. Hechos, capítulo 5, versículo 2. Hechos 5, 2. Nos relata la historia de Ananías y Zafira. Y vean lo que dice Hechos 5, 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con honra? Estamos hablando de un aspecto negativo. Te voy a dar el otro versículo para que ahorita te explique. Mateo 27:6, escucha lo que dice, Mateo 27:6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. La palabra honra en estos dos versículos es la palabra precio, es timé. Si tú buscas, es el mismo. Entonces, dice que Ananías sustrajo del precio de su propiedad, sabiéndolo también su mujer. Y en cuanto a Judas, le contestan los principales sacerdotes: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. O sea, la palabra precio es timé. En ambos casos, entonces, hermanos, la palabra precio traduce la palabra griega timé como valor o importe. ¿Te das cuenta? Valor o importe, que también se usa para honra. Y esto muestra que honrar a alguien implica reconocerle un valor intrínseco otorgado por Dios. Honrar a alguien implica reconocerle un valor intrínseco otorgado por Dios. O sea, si yo honro a alguien, reconozco que Dios le dio un valor. Repito, si yo honro a alguien, estoy reconociendo que Dios le otorgó un valor. Pero vamos a seguir viendo porque veo que sus caras como que no. También esta palabra timé es aprecio o estima reconocida públicamente. Aprecio o estima reconocida públicamente. Vean lo que dice, solo escúchenlo y anótenlo. Primera de Pedro 2:17. Vean lo que dice: honrad a todos. Pero no termina ahí. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O sea, un versículo donde la palabra timé es honrad a todos públicamente, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, otra vez, honren al rey. Públicamente. ¿No entra también el versículo donde honran a sus padres? Hijos honren a sus padres. Ahorita lo vamos a ver, para que veamos que son mandamientos de honrar.
ahorita, gracias hermana, ahí vamos, qué bueno que Dios les está recordando. Ahí 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble, ¿qué dice? Timé. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Son mandatos de parte de Dios. Aquí honor entonces expresa aprecio público, respeto activo, reconocimiento del valor espiritual que Dios le da a alguien, hermanos. Así que la honra no es simplemente una emoción, sino una acción consistente y piadosa. Algunos creyentes, como te decía, piensan, no debemos dar honra a los hombres porque solo Dios es digno de honra. Y seamos honestos, este pensamiento muchas veces parte de una preocupación legítima. La verdad, por eso es que tal vez algunos contestaron que Dios es el único que merece la honra, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de una preocupación legítima por preservar la gloria exclusiva de Dios. Pero ¿quién se la va a quitar, hermano? Piensa eso, ¿quién le va a quitar la gloria a Dios? Pero ¿sabes por qué? Porque se malinterpreta lo que significa honrar en el sentido bíblico y se confunde adoración de la palabra griega latreia con honra, timé, que estamos viendo. Y tenemos un mandato en cuanto a honra que prefiéranse los unos a los otros. La Escritura enseña que Dios sí es el único digno de adoración. ¿De qué? De adoración, Apocalipsis 4:11, Mateo 4:10. Se utilizan las palabras griegas latreia y prokunesis, se reservan solo para Dios. Pero Dios mismo, lo que decía nuestra hermana Anita, Dios mismo, hermanos, ordena honrar a las personas en ciertos contextos, ¿no es cierto? Y uno de ellos es, padres, Éxodo 20:12, honren a quién, hijos, honren a quién. No, porque es idolatría, ¿no? Hay un mandato de honrar a nuestros padres, y no solamente en Éxodo, en el Nuevo Testamento también. Alguien que me ayude ahí, bueno, lo acabamos de leer, 1 de Pedro 2:17, se nos manda a honrar al rey, a las autoridades, honrar a las autoridades. ¿Qué les podemos honrar? Que Dios las puso. Y valor intrínseco, respeto, sujeción, incluso pública. Aquí dice, se lo repito, honrad a todos, no solamente a quienes creamos que merecen la honra, quienes se la hayan ganado. Aquí dice, hermanos, no lo estoy inventando, honrad a quién. O sea, busca honrar a todos. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, hay algo que podemos honrar, pero nuestra carne siempre detecta lo malo, que evita que honremos a los demás. Leímos también a los ancianos fieles, 1 Timoteo 5:17, pero aquí en Romanos 12:10 dice, a todos los hermanos, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Por tanto, honrar al prójimo no es idolatría, sino obediencia a Dios. Repito, honrar al prójimo no es idolatría, sino obediencia a Dios. ¿Cómo quitamos bíblicamente la mala idea entonces de que solo Dios merece la honra cuando tenemos mandatos que acabamos de ver? Honren a sus padres. Sí. Ok. ¿Cómo? Exacto.
Pero, como bien dice nuestro hermano, entonces la primera clave para quitar este obstáculo bíblicamente es enseñando la diferencia entre adoración y honra. Adoración implica rendición total, sacrificio espiritual, oración y devoción suprema a quien lo merece. ¿Solamente quién es? Dios. Honra es reconocer, no a la persona, sino la obra de quién? De Dios, el valor dado por Dios y el servicio realizado para su gloria. Obviamente, hermanos, no podemos empujar hacia una honra falsa, y ahorita lo vamos a ver, una honra de adulación. No, tiene que ser genuina, tiene que provenir de reconocer la obra de Dios. Por eso dice, en cuanto a honra, prefiéranse unos a otros. O sea, estábamos hablando de creyentes. El honor que damos a los hermanos, entonces, sellando el primer obstáculo que nos ayudó nuestro hermano Mario, escuchen esto: el honor que damos a los hombres es un eco del honor que damos a Dios por su obra en ellos. Repito, el honor que damos a los hermanos es un eco del honor que damos a Dios por su obra en ellos. Cuando no le damos honra a los hermanos, es como decir, Dios no está obrando en ellos. ¿Y tú crees que si es una persona que profesa, cree en Jesús, su fe en Jesús, que dice que es cristiano, imperfecto como tú y como yo, ¿tú crees que Dios no está haciendo su obra en él? A veces pensamos que no, por eso no lo honramos. Pero hay otra manera en cómo quitar bíblicamente entonces de nuestra cabeza el que nosotros podamos decir que solo Dios merece honra, mostrando que honrar a otros glorifica a Dios, mostrando que honrar a otros glorifica a Dios. Cuando honramos a un creyente, no estamos robando gloria a Dios, sino estamos celebrando lo que Dios ha hecho en su vida. Mateo 5:16 dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. O sea, no sé si te habías puesto a pensar que honrar a alguien es glorificar a Dios. John Piper dice, no hay contradicción entre honrar al siervo de Dios y glorificar al Dios del siervo. No hay contradicción entre honrar al siervo de Dios y glorificar al Dios del siervo. Y ahorita vamos a ver que incluso nuestra meta, hermanos, es quitar ese pensamiento que pudiera estorbar. ¿Qué pensamiento? Por eso me gustó la ilustración que acaba de dar nuestro hermano Mario. Porque si nosotros seguimos pensando, no se lo merece, pero se lo voy a dar por Dios, no es el mandato. Porque nadie nos merecemos nada, ¿no es cierto? Entonces decir que no se lo merece es olvidarme que yo pienso que sí lo merezco. Por eso digo esa frase. Porque recuerden, siempre el quitarle la honra a alguien es orgullo disfrazado, es querer algo para mí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa frase, en el sentido en el que la digamos, no que no sea verdad, sino en el sentido en el que la decimos. No se la merece, pero se la voy a dar. No se la des, así no se la des. Porque estás anteponiendo, estás viendo su miseria espiritual y estás queriendo otorgar misericordia, ¿te das cuenta? Pero la misericordia viene de parte de Dios, no de personas imperfectas como nosotros. Es una verdad. Negarse a honrar a otros por temor a robarle la gloria a Dios, muchas veces disfraza el orgullo. Y por eso escuchamos frases como la siguiente: prefiero no dar honra a nadie porque nadie la merece. Y detrás de eso es, entre paréntesis, más que yo. Honrar con sinceridad
Honrar con sinceridad es ver la gracia de Dios en otros y celebrarla con gozo. Repito, honrar con sinceridad es ver la gracia de Dios en otros y celebrarla con gozo. Al hacerlo glorificamos al Dios que obra en ellos. Porque si no, imagínense, estamos viendo, no se ve la gracia en esa persona. No se ve. Entonces hay un mandato implícito en varios otros de honrar a los demás. Y viene la palabra clave número 2, prefiriéndos, del griego proegumenoi. Y escucha lo que significa, es ir delante, tomar la iniciativa, adelantarse, tomar la delantera, aventajarse. El verbo o la forma verbal está en voz pasiva y es un participio. Si tú vas al griego es un participio, pero quienes vienen los sábados saben cuán importantes son los nominativos, ¿se acuerdan? Y este es un nominativo, es una afirmación, una declaración. Si tú quieres buscar ahí un imperativo, como una orden, no es, pero el nominativo le da la fuerza necesaria para verlo como un mandato. Así que este verbo no habla de una reacción pasiva, sino de una actitud que toma la iniciativa en honrar al otro. O sea, ve lo que está diciendo Pablo, hermanos, o Dios a través de Pablo. En cuanto a honra, toma la delantera. En cuanto a honrar a otros, ve delante. En cuanto a honrar a otro, toma la iniciativa. En cuanto a honrar a otro, ahí sí se trata de competir. Gánale al otro para honrar a alguien. Pablo no habla de cortesía formal, sino de una iniciativa deliberada en valorar al otro más que a uno mismo. ¿Cómo va a ser fácil, hermanos, en nuestra carnota? Si lo que está en nuestra carne, lo vimos en Marcos, es creernos superiores a los demás en cualquier ámbito, en cualquier manera en que podamos hacerlo. Y en un contexto de iglesia es: yo tengo más tiempo, yo soy más maduro, yo tengo más conocimiento, yo tengo algo más. No. Vemos otros mandatos de que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, pero vean cómo algo estorba ya en la práctica. Pablo entonces no dice simplemente honren a los demás, sino que cada creyente debe adelantarse activamente a dar honra sin esperar recibirla primero. Si recibes honra primero, ya perdiste, ya se te adelantaron. Esta palabra solo aparece una vez en el Nuevo Testamento, y es esta. Y refleja entonces el carácter proactivo del amor cristiano. No se limita, escucha esto, no se limita a responder al respeto recibido, sino que lo anticipa. Y nuestra naturaleza es: me honró, yo lo honro, la honro. No. La palabra significa adelántate, ve delante. No esperes responder al respeto recibido, a la honra recibida, al valor recibido. Adelántate tú a eso. Y ahí es donde se vive Filipenses 2:3, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. C.S. Lewis dice: la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. ¿Ya te diste cuenta de la diferencia? Repito, la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Otro hombre dice: el Evangelio no solo nos salva del infierno, también nos salva del orgullo que impide que veamos el valor de los demás. Imagina, hermano, imagina esta escena que te voy a dar. Imagina un banquete donde cada persona insiste en que el otro tome el mejor lugar. Imagínatelo. Eso es honrar. No, siéntate tú. No, siéntate tú. No, por favor, siéntate tú. No, es que este lugar es para... No, es para ti. ¿Te imaginas ese lugar?
Eso es a lo que nos está llamando Pablo, como creyentes. Pablo transmite que podamos practicar una comunidad que compite por dar honra, no por recibirla. Y la carne nos lleva a competir por recibir la honra, disfrazadamente o deliberadamente. Necesitamos reconocer que en nuestra naturaleza competimos por recibir la honra, no por darla, pero el mandato es denla, anticípense a darla. Piensa en dos personas que llegan a una puerta al mismo tiempo y en lugar de discutir por entrar primero, cada uno insiste otra vez, no, tú primero, no pasa, tú primero, no pasa. Me recordó cuando íbamos al seminario que iba Gaby con nosotros y quién sabe, pues con quien íbamos decía, es que yo no me concentro si no estoy en la primera mesa de hasta adelante, ¿no? Porque si no me distraigo con todo lo que veo. Y nosotros dijimos, no, pues nosotros también. Pero había una persona, un gordito, que también pensaba como nosotros. Y entonces, ¿qué creen que comenzó a pasar? Ustedes, o algunos conocen remanente. No abrían el seminario hasta cierta hora. Entonces comenzamos a llegar más temprano. Pero el siguiente día él llegaba más temprano. Y así sucesivamente, hasta que una vez nos vimos así a Gaby, bueno, fue Gaby la que pecó, hermano, no yo. Entraron los dos al mismo tiempo, pues, imagínense la entrada de remanente, donde está la librería, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Nostalgia para muchos. Y antes de entrar al salón grande, allí iban los dos, parecía caminata, a ver quién ganaba la mesa. Y me recordó esa imagen. Pero aquí dice al revés, no entra tú primero, no, nunca vimos eso, ni de nosotros ni de él. La competencia ahí está metida en nosotros, hermanos. Entonces es importantísimo entender estas dos palabras claves. Síguelas meditando, si no estás satisfecho, sigue estudiando en cuanto a esto. Honra y esta parte de preferencia. Adelántate, toma ventaja, toma la iniciativa. Ese es el mandato. Número 2, la segunda verdad, el modelo de honra y preferencia, Jesucristo. El modelo de honra y preferencia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo en Juan 13, del 1 al 17, es un pasaje largo? Hermano, ¿tenía la responsabilidad de lavar los pies de los discípulos? ¿Nos dio ejemplo? ¿Sí o no? Y aún más, no dijo, bueno, de todos menos de Judas, porque tú, Judas, me vas a traicionar. No, hermanos, fue parejo. Tomó la iniciativa. Si tú ves el pasaje, no nos da tiempo, pero si ves el pasaje, estaban todos a la mesa y él toma la iniciativa de honrar, de preferir a los demás que él decir, me voy a despedir, saben quién soy, necesito que entiendan que yo soy el Salvador del mundo, nada de eso. Prefirió honrarlos a ellos, lavarle los pies. Tenemos el modelo de honra y preferencia en nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 10:45 se nos dice que el Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cristo, hermanos, honró a los indignos, ¿no es cierto? Exaltó a los humildes y se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2:5 al 11. En Romanos 15, versículos 1 al 3, viene la frase, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, y manda a hacer lo mismo entre ellos. Yo les he puesto el ejemplo. Cristo, dice John MacArthur, Cristo se rebajó para elevar a su pueblo. Cristo se rebajó para elevar a su pueblo. Honramos a otros cuando seguimos sus pasos, dice MacArthur.
Imagínate, hermano, un rey que en vez de esperar ser servido, se quita su manto, se arrodilla y limpia el suelo con sus propias manos. Eso hizo Jesús. Pregunta, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo con nuestros hermanos? Estamos llamados a hacerlo. Jesús honró a discípulos imperfectos, ¿no es cierto? Demostrando que honrar no requiere perfección, que es lo que a veces nosotros buscamos en las demás. No se ha ganado una palabra buena de mí. En el hogar se dice entre cónyuges: esta semana ni una llevas, ni una llevas, ni una buena, ni una palomita. ¿Se la tiene que ganar? ¿No dice adelante de tú a honrarlo? Si están juntos, ¿no es para honrar a la otra persona? Gracias por estar conmigo. Pero ¿te das cuenta cómo estamos tan embotados? Hay un orgullo tan grande, no solo en ese ámbito. Vete a la sociedad, vete al gobierno, vete a la iglesia, y es un orgullo de menospreciar. Hermanos, ¿cierto o no tenemos un país de políticos corruptos? ¿Cierto o no? ¿Estás en un país con guerra? ¿Estás en un país con guerra como ahorita está Israel con Irán? ¿No es motivo de agradecer a Dios? Porque en medio de sus torpezas, su corrupción, ¿no tienes guerra? No hay nada bueno que celebrarle a este gobierno. ¿Te ha faltado qué comer, hermano? No es gracias al gobierno, gracias, hónralos. Todavía no lo entienden, veo sus caras y digo, Señor, danos gracia. Sí, hermano. Sí es importante dar gracias y decir gracias a Dios. ¿Por qué, hermano? Pero ¿qué obstáculo hay luego? No es a través del gobierno, es a través de Dios. Pero Dios puso a ese gobierno. ¿Lo aceptas? La honra no busca reciprocidad, sino agradar a Dios. Eso lo ves en Colosenses 3, 23 y 24. Repito, la honra no busca reciprocidad, sino agradar ¿a quién? A Dios. La cruz entonces no solo nos perdona, hermanos, también nos moldea, dice Sinclair Ferguson. Jesús, como dijimos, tomó la toalla antes de tomar la copa. El liderazgo de honra comienza con el servicio silencioso. Así que cuando honramos al hermano, ¿a quién imitamos? A Cristo. Cuando honramos al hermano, imitamos a Cristo. Cuando nos adelantamos a honrar y ver las cualidades de los demás, lo que Dios les ha dado por gracia, imitamos a Cristo. Porque Él lo hizo, es nuestro modelo. Nuestra honra no debe depender de méritos visibles, sino de la dignidad que Cristo confiere a sus redimidos. Repito, entonces, nuestra honra no debe depender de méritos visibles. O sea, no vamos a darle a alguien honra cuando veamos que se lo merece, que vimos algo que hizo. Porque ese es a lo que estamos acostumbrados a hacer. Hoy se merece más mi honra, hoy menos. Esto estamos castigando y nos convertimos en jueces. ¿Te habías puesto a pensar en qué posición nos ponemos? Pecaminosa. Que Dios nos dé arrepentimiento de eso, hermanos. Y como el arrepentimiento es también un regalo de Dios, es un don de Dios, que Dios nos dé el don y el regalo del arrepentimiento. ¿De qué depende entonces la honra? De la dignidad que Cristo confiere a sus redimidos. Y si la sangre que pagó Cristo por ti es la misma sangre que pagó por el hermano imperfecto, pero que tiene el mismo valor por esa sangre, tiene el valor a precio de sangre,
lastimé, hay que honrarlo. Y es difícil, hermanos. Entonces, primer verdad, hay que entender los significados de las palabras claves. Segunda verdad, el modelo de honra y preferencia de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera verdad, hermanos, el poder transformador de honrarse y preferirse mutuamente. El poder transformador de honrarse y preferirse mutuamente. ¿Qué resultados va a haber? Si comenzamos a practicarlos, ¿qué resultados vamos a ver? En primer lugar, el hacerlo equivocadamente va a traer resultados equivocados. ¿Por qué? Porque honrarse, escucha esto, honrarse no es una estrategia de relaciones públicas. Honrarse no es una estrategia de relaciones públicas, sino un fruto del evangelio aplicado. Honrarse es un fruto del evangelio aplicado. Pensando en que la frasecita de Romanos 12:10b tiene un contexto principal, una estructura principal en Romanos. ¿Te acuerdas cuál es esa estructura más o menos? Comienza con una introducción, ¿verdad? Romanos 1, versículos 16 al 17, una introducción del tema central. Y el tema central, a partir del versículo 18 de Romanos 1, comienza a describir que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que los hombres quieren detener con injusticia la verdad, que Dios trajo un juicio sobre romanos, sobre gentiles, sobre judíos. Y si vas avanzando, Romanos 2, Romanos 3, hasta Romanos capítulo 11, versículo 36, que es donde termina la parte teórica. Las doctrinas bíblicas ahí, todas metidas, que es lo que hace Pablo normalmente en sus cartas, ¿verdad? Después de una introducción, el cuerpo doctrinal, y después, si tú conoces esto, practícalo. ¿Y dónde está nuestro pasaje? En la parte práctica. En la parte práctica. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr preferirnos unos a otros en cuanto a honra? Ayúdenme a buscar y leer juntos Romanos 12, versículos 1 y 2, que era lo que estábamos orando. Romanos 12, versículos 1 y 2. Y José Luis, ayúdeme a buscar Primera de Corintios 12, 25 y 26. Primera de Corintios 12, 25 y 26. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? A ver, Águeda, que eres aplicada y viniste el sábado, el último sábado. ¿Te acuerdas qué significa ese así que? O alguien que ayude a recordar. ¿Se acuerdan cómo lo buscamos en la gramática en español? Que era una ¿qué? ¿Preposición o conjunción? Conjunción, ¿verdad? ¿Y se acuerdan qué tipo de conjunción era? De conclusión. Antes. ¿Qué se dijo antes? A consecuencia de mi introducción, donde les digo que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, poder de Dios para salvación. Ahora les voy a decir que si esto es una realidad, que si ese poder es una realidad en ustedes, hay que vivir de esta manera, de manera práctica. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con el mismo tema, con el poder del evangelio. O sea, hermanos, lo que quiero decirles esta mañana, que el evangelio, a diferencia de lo que muchos pensamos, que es solo para quienes no creen en Cristo, no, el poder del evangelio es para nosotros los creyentes, diario, continuamente.
Sin ese poder del Evangelio, tú no vas a poder hacer realidad lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que entonces, en consecuencia, con todo lo doctrinal que les he aprendido, y vean, os ruego por las misericordias de Dios, y aquí está, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. Pablo se está yendo al ritual en donde se sacrificaba a un animal, pero ahora, ¿quién es ese animal? Yo. O sea, quisiera decir nosotros, pero no quiero que te sientas ofendido, pero somos ese animal. Pero ya no es un sacrificio vivo, continuo, santo, añade el Señor, agradable a Dios. O sea, la quema de todos esos animales en el antiguo pacto, ahora somos tú y yo, nuestra vida sacrificial continua. ¿Te das cuenta? Presentando nuestros cuerpos vivos. Señor, quiero ver esa revista, no la voy a ver por amor a ti. Quiero entrar en ese chisme, dice una hermana, no voy a entrar por amor a ti, Señor. Sacrificio vivo, ¿te das cuenta? Y a veces es algo difícil para cada persona, ciertos pecados. Sacrificio vivo, continuo, agradable a Dios, santo, agradable a Dios. Y aquí viene la clave en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Te voy a poner este ejemplo, hermanos. ¿Qué forma toma el agua que está dentro de la botella? De la botella. Si la vaciamos en una bolsa, ¿qué forma toma? Eso es lo que está diciendo aquí. No te amoldes a este mundo, sino transfórmate. Pero aquí está la clave. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se va a renovar nuestro entendimiento? No digas la palabra. En el contexto de Romanos, por el poder del Evangelio. El poder que nos salvó es el poder que nos santifica. Necesitamos buscar en el Evangelio. Pero escucha esto, nunca lo vas a lograr si no lees tu Biblia. Porque ahí vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿te das cuenta? Solo ahí. Ahí está la voluntad de Dios, en su palabra. Entonces, ¿cómo te vas a quitar el molde que traemos aquí? Amoldándote a este molde. Pero amoldarte a este en tu mente es meter la palabra de Dios en tu cabecita, en nuestra cabeza. De otra manera no lo vamos a lograr. Y estoy generalizando otra vez palabra, pero es el Evangelio, hermano. Entonces el poder transformador de honrarse y preferirse mutuamente está en la manera en que nosotros renovemos nuestra mente. Fíjate lo que dice R.C. Sproul. Cuando cada miembro busca la honra del otro, el cuerpo de Cristo se edifica con poder. Repito, cuando cada miembro busca la honra del otro, no la misma, la del otro, el cuerpo se edifica con poder. En un equipo de fútbol exitoso, cada jugador celebra el gol de su compañero como si fuera propio, ¿no es cierto? Pero no sé si has visto que hay jugadores que a veces cuando anota otro no van a festejar con él. ¿Para quién querían la honra? Para ellos. Eso no debe ser en la iglesia. Hay que celebrar el crecimiento, hay que celebrar el servicio y los dones de los demás como un triunfo compartido. Así que entonces la honra, hermanos, fortalece la unidad. La honra fortalece la unidad. También la honra eleva al hermano caído. La honra eleva al hermano caído. Ayúdenme a buscar. Ahorita voy con 1 Corintios, José Luis. Gálatas 6, 1 y 2. Y quien lo tenga, me espera tantito. Escuchen lo que dice 1 Corintios 12, 25 y 26.
Si un miembro recibe honra, ¿qué deberían de hacer los otros miembros? ¿Y te das cuenta cómo no pasa? Pero dice, para que no haya desaveniencia. O sea, el no hacerlo va a provocar vivir como la iglesia de Corintios. Te pregunto esta mañana, ¿cuántas veces tú has participado para que nuestra iglesia parezca la iglesia de Corintio? Yo creo que muchas, hermano. Que Dios nos dé gracia para arrepentirnos. Somos pecadores, lo hemos hecho. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Prefiéranse los unos, preocúpense, dice ahí, preocúpense los unos por los otros. Si uno llora, lloren con él. Si uno se goza, si uno recibe honra, gócense con él. Vean lo que dice Gálatas. Vamos terminando. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ok, entonces la honra eleva al hermano caído, eleva, no lo destruye, ¿te das cuenta? Este es el principio básico de la disciplina de la iglesia, la restauración del hermano, elevarlo otra vez a la posición que tenía y que por causa del pecado cayó. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre para levantarlo. Eleva, honrar a la persona es elevar al hermano caído. Y también, hermanos, la honra fomenta gozo y colaboración. Filipenses 2, 1 y 2, quien lo tenga. Y vamos terminando. Filipenses 2, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Tremendo, ¿no? ¿Ves por qué la honra fomenta el gozo y la colaboración entre hermanos? Sintiendo lo mismo, eso lo vamos a ver después. Como una orquesta, si todos quieren el solo, hay ruido. ¿Te imaginas? En una orquesta, que todos quieran que se escuche su solo instrumento, escucharíamos ruido. Si se honra al que toca bajo perfil, hay armonía. Hay armonía. Donde se honra a los demás, la iglesia canta una sola melodía. ¿Sabes cuál es esa melodía? Gloria a Dios. Repito, donde se honra a los demás, la iglesia canta una sola melodía, la gloria de Cristo. Ese es el tema. Hermanos, ¿estamos cantando para que los demás escuchen? Cuando honramos a nuestros hermanos, glorificamos a Dios. Eso lo dice John Piper. Reconocer que la honra bíblica no alimenta el ego, sino la edificación. Estas son, quien quiera el material se lo doy, cómo eliminar bíblicamente el obstáculo del temor a inflar el orgullo del hermano. Ya no nos da tiempo de verlo, pero a veces tenemos ese miedo también, que detrás de eso a veces hay orgullo, ¿no? Pero decimos, ay, es que me da miedo de inflar el orgullo del hermano si lo honro, ¿no? Pero hay que entender que Dios resiste al soberbio, no al que es honrado con humildad. Hay que confiar que Dios cuida el corazón del hermano, no nosotros. Y hay que aplicar honra con discreción, no con adulación, eso es lo importante. Si tú aplicas honra con adulación, sí vas a inflar el ego del hermano. Si lo haces prudentemente, con discernimiento, para ver la obra de Dios en su vida, va a ver todas las cosas que ya vimos. D.A. Carson, otro escritor, tantas citas, tanta lectura para... El honor que se da en el temor de Dios no infla, edifica. ¿Ya te diste cuenta?
El honor que se da en el temor de Dios no infla, edifica. Conclusión: Dios quiere una iglesia que no compite por ser vista, sino que se adelanta a celebrar la gracia en los demás. Una iglesia que se distingue no por sus luces, sino por la humildad y el respeto mutuo. Preguntas finales. ¿Estás tomando la iniciativa en honrar a otros? No, porque no sabía. Toma la iniciativa para honrar a otros. ¿Irás a ser obediente? ¿Quieres comenzar en tu matrimonio? Comienza ahí. Honra a otros, adelántatela a tu cónyuge. Hónralo. Dale gracias a Dios por la obra que ves en tu cónyuge creyente. ¿Te cuesta ver lo bueno en los demás, hermanos? Revisa tu corazón. ¿Puedes alegrarte del avance espiritual de otros sin compararte? ¿Puedes alegrarte de verdad, tener gozo del avance espiritual de otro sin compararte? Sin que en algún momento digas, ¿a poco sí será cierto? Haz de tu iglesia un lugar donde el amor se demuestre en actos concretos de honra. Dice una frase y oramos con esto: la honra mutua no disminuye la gloria de Dios. Guárdalo en tu corazón, hermanos. La honra mutua no disminuye la gloria de Dios, la refleja. ¿Cuánto está reflejando la gloria de Dios al honrar a los demás? Ya dijimos, no idolatría. Honra. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta clase y por ver la gran diferencia, Señor, en que hay entre honra e idolatría. Enséñanos a cada uno en lo particular qué nos estorba, Padre, el que podamos honrar a los demás, ver tu obra en los demás, sin que haya nada, Señor, que disfrace la adulación o que también disfrace, Señor, la honra con hipocresía. Llévanos a una honra legítima. Y cuando no podamos ver, Señor, las cosas buenas, tu obra en los demás, permítenos ir en oración y de manera particular ver en cada caso el cómo podemos honrar a alguien y anticiparnos. Que este pequeño grupo, Señor, que ha tenido la clase, pueda hacerlo en sus hogares, pueda hacerlo en sus trabajos también, Señor, pueda hacerlo en su iglesia local, porque hoy sabemos que eso te glorifica, Padre, y queremos reflejar tu gloria. Ayúdanos a hacerlo, Padre, ayúdanos a hacerlo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.